believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Bienvenidos a su clase de Pensamiento Matemático 1. Hoy trabajaremos las actividades del 14 al 18 de septiembre. Igualmente tendremos dos actividades. El tema del día de hoy es proporcionalidad. Existen dos tipos de proporciones o proporcionalidades, la proporción directa y la proporción inversa. ¿Cuál es la proporción directa? Se presenta principalmente cuando yo tengo un fenómeno entre dos variables y si una de las variables aumenta, la otra también. Un ejemplo es cuando nosotros recorremos cierta distancia, comenzamos a caminar o a correr y entre más pasa el tiempo, recorremos mayor distancia. En caso inverso, en proporción inversa, la proporcionalidad inversa se identifica porque si alguna de las variables aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Un ejemplo es la cantidad de dinero que hay en casa cuando es quincena. Normalmente papá, mamá o cuando acaban de vender en el negocio. El día de hoy hay más dinero. En cuanto pasa el tiempo se va disminuyendo la cantidad de dinero. Es algo que normalmente sucede. Otro ejemplo de proporción directa es que entre más pasa el tiempo, pues la estatura de una persona aumenta. Y entre más pasa el tiempo, en proporción inversa, entre más pasa el tiempo, digamos que ya tiene 50, 60 años, entonces el tiempo de vida que le queda es menor. Si el tiempo aumenta, en el tiempo de vida, el tiempo que le queda para seguir viviendo es menor. Proporción directa y proporción inversa. Dos variables X y Y son directamente proporcionales. Si una de las variables aumenta, la otra también aumenta. Si una de ellas disminuye, la otra también. En el caso de la proporción inversa, también es entre dos variables y son inversamente proporcionales si una de ellas aumenta y la otra disminuye. También si una disminuye, la otra aumenta. Esas son las dos definiciones. Para comprender mejor lo que es la proporcionalidad directa, tengo un fenómeno físico, el cual pudiera haber sido otro, en el cual nos apoyamos de una gráfica y de su tabulación correspondiente. Habíamos antes ya aprendido a tabular y de acuerdo a esta tabla de valores, un cuerpo, un móvil, un auto, una bicicleta, una persona se mueve en línea recta y parte del reposo y comienza a caminar y después de un segundo ya ha recorrido 10 metros, en 2 segundos 20 metros, en 3 segundos 30 metros, en 4 segundos 40 metros, en 5 segundos 50 metros y en 6 segundos 60 metros. ¿Qué significa esto? Que si aumenta el tiempo, aumenta la distancia recorrida. Entonces, a esta proporción, a esta relación entre las dos variables, entre X y Y, se les conoce como proporción directa. Otra forma de saber o de identificar que la proporción es directa es la dirección de la línea recta. Si la línea recta aumenta conforme aumenta el tiempo, entonces se dice que es de proporción directa. ¿Cómo saber si aumenta? Significa que si aumenta el tiempo, aumenta también la distancia. Que si aumenta el tiempo, aumenta también la distancia. Esto me lleva a recordar lo que ya vimos como la pendiente de una recta. Si yo quiero saber qué pendiente hay de aquí hasta acá, es decir, qué inclinación tiene, si es positiva o negativa, lo que yo voy a hacer es usar la fórmula que yo ya sabía. Con anterioridad nos dijeron que la pendiente es igual
a y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso, ¿cuál sería y2 si yo quiero partir de este punto a este punto y saber cómo es mi valor de mi pendiente? Y2, ¿cuánto vale? Vale 40. 40, aquí lo podemos ver. Y2, este es el punto x2, y2. Este es el punto x1, y1. Entonces, x2 vale 40 menos x1, que vale, como lo puedes ver, vale 30. Entre y2 menos y1, perdón, entre esto nos lleva a recordar lo que conocemos como la pendiente de una recta, en la cual me dice que la pendiente de una recta se determina con la siguiente fórmula: y2 menos y1 entre x2 menos x1. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Para saber cuánto vale la pendiente, entonces yo uso mi fórmula. ¿Cuánto vale y2? Como puedes ver, aquí vale 40. Entonces lo coloco aquí. Menos y1, ¿cuánto vale y1? Vale 30. Aquí lo pongo. x2, ¿cuánto vale? En este caso, x2 vale 4. ¿Y cuánto vale x1? Vale 3. Perdón, es m igual a 10. La proporción directa vale m igual a 10. La relación entre y2 y x2, y1, x1 me da el valor de la pendiente de la recta, y como es positiva, es de proporción directa. Si nosotros quisiéramos encontrar en otro punto de la gráfica, por ejemplo entre el segundo 1 y 2, ¿cuánto vale y2 y cuánto vale y1? y2 valdría 20, y1 valdría 10. Ya tengo 10 nuevamente en el numerador. Entre el denominador, que es x2 menos x1, ¿cuánto vale x2? Pues 2. ¿Cuánto vale x1? 1. 2 menos 1, 1. De tal manera que la pendiente en cualquier parte de la gráfica vale siempre 10. Por eso en la otra definición, en el complemento de la definición, dice que la relación entre las variables es una constante. En este caso, la relación entre dos variables es el valor de la pendiente. En este caso vale 10. Ahora tenemos una gráfica la cual muestra el comportamiento de un auto cuando está en una velocidad recorriendo por la autopista. Tiene que detenerse. Entonces en el tiempo cero lleva una velocidad de 100 metros sobre segundo. Aplico los frenos a partir del tiempo cero y en un segundo ya llevará una velocidad menor de 80 metros sobre segundo. En el segundo número 2 habrá disminuido a 60. En el tiempo 3 habrá disminuido a 40. En el segundo número 4 llevará una velocidad de 20 metros sobre segundo y en el segundo número 5 llevará una velocidad de 0 metros sobre segundo. Es decir, yo aplico los frenos cuando lleva una velocidad de 100 metros sobre segundo o 100 kilómetros por hora, y en el primer segundo de aplicar los frenos ya disminuyó su velocidad a 80. En el segundo número 2 ha disminuido a 60, en el segundo número 3 a 40, en el segundo número 4 a 20 y en el segundo número 5 se detuvo. ¿Qué sucede cuando aumenta el valor del tiempo? ¿Qué sucede? Pues como podemos ver, la velocidad va disminuyendo hasta detenerse. Si una variable aumenta y la otra disminuye, a esto es lo que se conoce como proporción o proporcionalidad inversa. Otra característica que podemos identificar es como lo trabajamos anteriormente en la proporción directa. Si yo quiero saber cuánto vale la pendiente desde un punto 1 hasta un punto 2, 2 menos y1, x2 menos x1. ¿Cuál es el punto 1? Pues el que tiene el tiempo menor. En este caso, este es el punto 1, x1,
Y1. ¿Cuál es el punto 2? Pues X2, Y2. ¿Cómo encuentro el valor de la pendiente? Con la fórmula aquí indicada. ¿Cuánto vale Y2 en este caso? Y2 en este caso, como puedes ver, vale 60. ¿Cuánto vale X1? Perdón, Y1, ¿cuánto vale? Vale 80. Entre X2 menos X1. ¿Cuánto vale X2? Vale 2 menos X1 que vale 1. M es igual a 60 menos 80 menos 20. 2 menos 1 vale 1. De tal manera que mi pendiente vale igual a menos 20. M es igual a menos 20. Como puedes ver, aquí yo tengo un signo negativo. Si mi signo es negativo, significa que es de proporción inversa. Mi relación entre X y Y es de proporción inversa. Como puedes ver aquí, simplemente en la gráfica, si aumenta el tiempo, ¿sí?, la velocidad disminuye. Esa es una proporción inversa.